Fue aquella noche en que la campana sonó 12 veces y no se detuvo. La primera campanada cayó pesada, como si arrastrara cadenas invisibles por el valle. La segunda cortó la niebla como un grito ahogado. Con la tercera, vi encenderse la luz en la ventana, aunque sabía que esa casa estaba vacía desde 1899. Era como si el tiempo hubiese abierto los ojos por un instante y el pasado respirara de nuevo. Dicen que en Burgos nadie se atreve a cruzar el camino de las colinas después del atardecer, pero yo fui porque necesitaba ver con mis propios ojos lo que quedó de las hermanas Alvarado. La casa sigue en pie, torcida y húmeda como un recuerdo que se niega a morir. En el cuarto piso, entre las enredaderas y el vidrio roto, dos siluetas se mueven, idénticas, inmóviles. Escuché mi nombre susurrado por el viento, pero no era mi madre. Era una voz infantil y hambrienta. La madera del porche cruje como si caminara sola. Y cada medianoche, ellas siguen llamando, no a los vivos, sino a los hijos muertos, que siempre responden. La primera vez que vi la casa de las Alvarado, el mundo parecía haberse detenido. No llovía, pero el aire estaba húmedo como un suspiro antiguo atrapado entre los troncos torcidos de los árboles. Las hojas no se movían, como si hasta el viento evitara aquel trozo de tierra. El sendero era estrecho, serpenteando entre pinos tan altos que cubrían el cielo. Al llegar al portón, el hierro estaba demasiado frío al tacto, como si guardara dentro de sí un invierno centenario. Una escalera de piedra conducía al porche, y el sonido de mis pasos se perdía en el silencio denso de la niebla. Desde abajo, se veía el tejado inclinado cubierto de musgo y las ventanas oscuras como órbitas vacías. La casa parecía respirar, lenta y desconfiada, como un animal herido que acecha en la oscuridad. Y aunque no se movía nada, sentí que alguien me miraba desde detrás del vidrio roto. Tal vez no alguien, tal vez algo. Decían que la propiedad fue construida por un varón vasco a fines del siglo XVIII, pero nadie conocía su nombre. Solo quedaba el apellido de las viudas que la heredaron, Alvarado. Las dos hermanas vivían allí desde hacía décadas, desde antes del brote que se llevó a sus hijos. El pueblo de Burgos las llamaba las sombras del monte. Solo bajaban al pueblo una vez al mes, siempre vestidas de negro, con velos gruesos que ocultaban sus rostros. Caminaban una junto a la otra, en silencio, como si fueran la misma persona dividida en dos cuerpos. Compraban velas, sal gruesa, tiras de tela oscura y, curiosamente, muñecas sin ojos. Ninguna hablaba con nadie. Si alguien intentaba acercarse, se giraban al mismo tiempo y sostenían la mirada por unos segundos. Ojos hundidos, sin lágrimas, solo ausencia. El carnicero dijo una vez que, al entregar carne, sintió un olor dulce proveniente del interior, dulce y podrido, como flores olvidadas en una tumba. Había historias que se murmuraban entre los más viejos. Decían que la casa era más grande por dentro que por fuera, que los pasillos se movían, que a veces de noche alguien veía un niño pálido en la ventana del desván, un niño que no envejecía, o una niña vestida de blanco que aparecía entre los espejos. Los pastores evitaban dejar su ganado por aquellas tierras. Los perros ladraban como locos al pasar cerca de los muros cubiertos de hiedra, y los caballos se detenían en seco frente al portón. Una vez, un grupo de muchachos del pueblo intentó entrar por curiosidad. Volvieron corriendo, pálidos, y nunca más hablaron del tema. Uno murió meses después, ahogado en un balde de agua en su propia casa. El pueblo selló un pacto de silencio. Nadie volvió a pronunciar el nombre Alvarado en voz alta. Nadie volvió a mirar hacia la colina. Solo las campanas de la iglesia parecían recordar que allí alguna vez hubo vida, o algo parecido. Fui allí por primera vez al heredar unos documentos de mi abuelo, que había sido boticario de la región a fines del siglo XIX. Entre recetas y cuadernos de anotaciones encontré una carta amarillenta, con olor a madera antigua. Estaba firmada por él, pero dirigida a sí mismo, como si dejara una advertencia que no quería olvidar.
Describía un episodio de 1899, cuando fue llamado a la casa de las hermanas para entregar un preparado de láudano y amapola. Al entrar, escuchó risas infantiles resonando por los salones, aunque no había niños en la casa. Las hermanas lo recibieron tomadas de la mano, susurrando al unísono como si cantaran una nana. Dijeron que los niños dormían y pidieron silencio. Cuando mi abuelo intentó marcharse, vio en el espejo del pasillo algo que nunca logró describir. Solo escribió: no crecieron, pero tienen hambre. Y jamás volvió a la casa. La arquitectura de la mansión seguía una lógica que desafiaba todo diseño humano. Las ventanas no coincidían con las habitaciones vistas desde fuera. Algunas puertas daban a paredes ciegas y escaleras empinadas conducían a salones que parecían existir fuera del tiempo. Todo tenía proporciones extrañas, como si hubiera sido construido para otra especie. El suelo crujía sin pisadas. Las cortinas se movían sin brisa. Había un olor a papel quemado y cera derretida, mezclado con el moho ancestral que se aferraba a las vigas. En los pasillos colgaban retratos de los hijos perdidos, cuyos ojos seguían al que pasara. Los cuadros estaban intactos, aunque la pintura se descascara en todo lo demás. Uno me atrapó la mirada por minutos. El niño tenía el rostro de alguien que conocía, pero que nunca había visto. Eso me provocó fiebre durante días. Soñaba con cunas vacías y puertas que se abrían solas. Las hermanas nunca eran vistas durante el día en su propia casa. Incluso cuando llegaban provisiones, una cuerda subía la cesta sin que nadie saliera. Pero todas las noches, a la misma hora, una vela se encendía en la ventana del segundo piso. Era la señal. Estaban allí. El cura del pueblo, en uno de sus sermones, trató de advertir sobre prácticas condenables y conversaciones con los muertos. Al domingo siguiente, la imagen de Santa Clara apareció de cabeza en el altar. Desde entonces, nadie volvió a mencionar la mansión en misa. Un campesino anciano, borracho en la taberna, dijo que una de las hermanas lo visitó en sueños. Le pidió que llevara un espejo y lo dejara frente a la puerta de la casa. Obedeció, muerto de miedo. Al día siguiente, el espejo estaba rajado por dentro, como si algo hubiese intentado salir o entrar. En aquella época, Burgos estaba aislada por la lluvia y la geografía. El camino principal se perdía entre curvas, acantilados y senderos de barro. Las noticias tardaban en llegar y los secretos tardaban más en salir. La región sufría brotes constantes de enfermedades respiratorias, agravadas por el frío y la humedad. Uno de esos brotes fue el que se llevó a los hijos de las Alvarado, pero nadie sabía cuántos hijos eran. Algunos decían 2, otros hablaban de 7. La duda alimentaba el miedo. Las viudas eran vistas como guardianas de un luto sagrado y oscuro. Pasaban horas al borde del bosque, con mantos cubriéndoles la cabeza, cantando canciones que nadie conocía. Los niños del pueblo decían escuchar sus nombres susurrados entre los árboles. Y una niña desapareció tras jugar cerca del arroyo que pasa detrás de la casa. Su lazo fue hallado, mojado y atado a la baranda del porche. Las autoridades poco hicieron. El comisario del pueblo llegó a investigar la casa, pero desapareció 2 días después. Su sombrero fue hallado en el umbral, empapado por la neblina. Otro comisario ocupó el cargo, pero nunca mencionó al anterior. Los relatos comenzaron a repetirse. Sombras en las ventanas, canciones de cuna flotando en el aire, muñecas de trapo colgadas en los árboles alrededor de la casa. El cura intentó bendecir la mansión desde lejos, pero tosió sangre durante el ritual y fue retirado del templo. En sus últimos días, solo repetía una frase: no eran las hermanas, era lo que vino después. La iglesia selló los archivos. El pueblo aprendió a sobrevivir sin respuestas. Y la casa siguió allí, inmóvil, inaccesible, como una herida que no cierra. Solo las campanas, siempre las campanas, marcaban la hora en que el mundo parecía oscurecerse un poco más. Volví años después, con una grabadora y una cámara antigua. La casa estaba intacta, como si el tiempo la conservara por miedo.
Las ventanas aún tenían huellas de manos pequeñas impresas desde dentro del vidrio. El aire era espeso, denso, como si respirar costara trabajo. Subí al porche. El suelo cedió bajo mi peso, pero no se rompió. Empujé la puerta con cuidado. Se abrió sin resistencia, revelando un interior congelado en una noche olvidada. La vela en el candelabro aún tenía restos de mecha. Las tazas sobre la mesa estaban cubiertas de polvo y de algo que parecía ceniza humana. En la pared, un reloj marcaba medianoche, pero su tic-tac sonaba al ritmo de mi corazón. Di el primer paso y el aire cambió. Allí dentro, algo me esperaba, y creo que ya sabía mi nombre. En la biblioteca encontré una partitura escrita a mano. Era una canción de cuna. Las notas estaban borrosas, como si hubieran sido mojadas por lágrimas. Al lado, una nota temblorosa decía: «Ya no son nuestros hijos, pero todavía tienen hambre de brazos». La frase me heló la sangre. No me atreví a tocar la partitura. En el piso de arriba, los cuartos seguían intactos. En cada uno, una cuna. Todas se mecían, lentamente, sin que nadie las tocara. Había ropa de bebé doblada, juguetes antiguos y sobre una cómoda, 2 anillos partidos. Las camas de las hermanas estaban tendidas. Una muñeca sin ojos descansaba sobre la almohada. No había polvo, ni insectos, ni olor a podredumbre. Solo el sonido saliendo del espejo. Una risa suave, ahogada, como la de un niño jugando con algo que nadie más puede ver, ni oír. En el pueblo, el tiempo siguió su curso, pero el dolor de las hermanas Alvarado quedó detenido, como la niebla que se niega a disiparse. La muerte de sus hijos fue como una piedra arrojada a un lago sin olas. La onda nunca llegó a la orilla. No hubo entierros públicos. Ninguna campana sonó. Ninguna oración fue dicha en voz alta. Ellas no lo permitieron. Se encerraron en la casa y, desde entonces, nadie volvió a ver las ventanas abiertas. Solo los velos oscuros sobre sus rostros se convirtieron en el nuevo retrato del lugar. Luto, sí, pero no un luto que cura. Un luto que parecía alimentar algo. Un silencio denso cayó sobre la aldea cada vez que alguien mencionaba a las viudas. Todos sabían que el dolor puede enloquecer, pero en el caso de las Alvarado, el sufrimiento parecía haber hecho un pacto, no con los muertos, sino con la permanencia de ellos. Una noche estuve lo bastante cerca como para escuchar. Era cerca de las 11. La neblina descendía de los pinos como una cortina lenta, y el viento soplaba suave, como quien no quiere molestar. La casa estaba oscura, salvo por una vela encendida en el cuarto del piso superior. Desde la ventana se oían voces. Eran 2, femeninas, susurrando, pero no rezaban. Decían nombres: Ramiro, Elisa, Ramiro, Elisa, como si llamaran a los niños para cenar. Las palabras se repetían con ternura, pero había algo en el ritmo, como si cada repetición cavara más hondo un agujero invisible en el tiempo. Sentí escalofríos. Creí escuchar un susurro detrás de mí, y al girarme, solo vi el campo vacío. Solo el sonido de las hermanas seguía, como si la noche obedeciera a su voluntad. Y entonces, silencio, denso, total, como si, por un segundo, el mundo entero se hubiese detenido a escuchar. Las ventanas de la mansión se volvieron sus confesionarios. Cada noche, las hermanas se posicionaban una frente a la otra en habitaciones opuestas, y allí permanecían por horas. Hablaban solas, con las manos alzadas, como si acariciaran una figura invisible. A veces, levantaban cunas vacías y mecían la nada, mientras cantaban melodías antiguas, canciones que no venían de ninguna parte. Nadie las conocía. Era como si hubieran sido inventadas allí, en los bordes del duelo. Algunos niños del pueblo, curiosos, las espiaban con catalejos. Uno de ellos contó que, cierta noche, vio una mano infantil posarse sobre el hombro de una de las hermanas. Juraba que no fue un sueño. Lloraba al contarlo. Decía que el rostro del niño estaba cubierto de tierra y hojas secas. Desde ese día, el niño dejó de hablar, y el catalejo fue roto, en silencio. Es común pensar que el duelo cambia con el tiempo,
Pero en las Alvarado, fermentó como vino encerrado demasiado tiempo y avinagró el alma. Comenzaron a vestir siempre el mismo traje, un vestido de encaje negro, idéntico para ambas. Sus cabellos crecieron largos, entrelazados, como si el dolor de una germinara dentro de la otra. Evitaban los espejos, los cubrían todos con sábanas oscuras. Solo se veían reflejos en cubos o copas. Y aún allí, decían, veían ojos que no eran los suyos. Lo que antes era nostalgia se volvió hábito, y el hábito, liturgia. A medianoche, encendían 7 velas, una por cada hijo que aún creían sentir cerca. El pueblo empezó a oír nuevos sonidos, crujidos de puertas, risas apagadas, pasos pequeños corriendo por los pasillos, pero nadie era recibido. La casa, poco a poco, se cerraba sobre sí misma, como una tumba en pie. Había señales en los objetos. Las muñecas antiguas, antes guardadas, comenzaron a aparecer en las ventanas, sentadas, inmóviles, siempre mirando hacia afuera. Una anciana del pueblo afirmó haber visto a una de ellas girar la cabeza. Dijo que sonrió. Nadie le creyó, pero esa noche, su casa amaneció cubierta de hollín, sin que hubiera fuego alguno. Los muebles dentro de la mansión cambiaban de sitio, como si hubieran sido usados. Las cunas se mecían solas, las sillas se movían apenas, y las campanillas de la cocina, de latón viejo, colgadas en hilera, sonaban sin motivo, siempre a la misma hora, 00203, como si alguien llegara tarde a algo importante. El tiempo dentro de la casa parecía seguir reglas propias, y las hermanas estaban dispuestas a seguirlas hasta el final. Algunos comenzaron a sospechar que conservaban restos de sus hijos dentro de la casa. Hubo quien juró haberlas visto cargando pequeños ataúdes una noche de lluvia. Otros decían que los enterraron en el jardín, pero luego lo desenterraron todo. Los perros excavaban cerca de los rosales y salían temblando, gimiendo, como si escucharan gritos bajo la tierra. Jardineros que alguna vez fueron contratados no regresaron jamás. La hierba crecía alta, espesa, como si quisiera ocultar algo. Un día, al acercarme, vi una fila de zapatos infantiles perfectamente alineados en el porche, sin polvo, sin desgaste, como si hubiesen sido usados recientemente. La casa ya no parecía un hogar, sino una ofrenda constante al pasado, un altar de recuerdos torcidos, donde la nostalgia era alimentada como un espíritu hambriento que jamás se sacia. Las hermanas empezaron a rechazar cualquier contacto con el exterior. Los proveedores dejaban comida en la entrada, pero muchas veces la encontraban intacta, cubierta de moho, como si allí dentro no existiera el hambre, o como si se alimentaran de otra manera. Una mujer del pueblo fue una vez a ofrecer ayuda. Entró por el portón y llamó. Una ventana se abrió. La voz que respondió era de un niño. «Elisa está dormida. No despiertes a mamá». La mujer retrocedió, aterrada, y juró haber visto un rostro pálido pequeño tras la cortina. Los ojos eran negros profundos y la piel estaba cubierta de arañazos finos, como hechos por ramas. Desde entonces, la casa fue borrada del mapa informal del pueblo. Los habitantes evitaban hablar de ella incluso entre ellos, como si, ignorándola, pudiera desaparecer. Pero cada noche, la luz de la ventana volvía a encenderse. Comencé a investigar casos similares. Encontré relatos en Escocia, los Balcanes, incluso en el norte de Argentina. Mujeres en duelo que se negaban a aceptar la pérdida y terminaban abriendo puertas que no debían, pero nunca hallé algo como las Alvarado. No intentaban olvidar, intentaban mantener con vida a quienes se habían ido, y más aún, parecían convencidas de que lo habían logrado. Algunos documentos médicos de la época mencionaban episodios de desdoblamiento, como si abandonaran su cuerpo por la noche. Un médico local escribió que durante una visita vio a una de las hermanas dormida, mientras otra versión de ella caminaba por la casa. Abandonó la medicina poco después. Dejó una nota breve. No están solas, nunca lo estuvieron. La obsesión de las Alvarado dejó de ser duelo, era rito, y el rito
empezaba a dar frutos. Las velas comenzaron a arder de forma extraña. Llamas verdes, a veces azules. La cera goteaba hacia arriba, como si desafiara el suelo. Las paredes se cubrían de dibujos infantiles, hechos, según rumores, con carbón y hueso molido. Frases aparecían en las puertas, escritas con letras torcidas. Mamá volvió. El frío ya no duele. Rompe el espejo y llámame. Un sacerdote excomulgado vino a ver la casa. Pasó una noche. Nunca volvió a hablar. Vivió el resto de sus días en silencio, garabateando símbolos que nadie logró identificar. Nunca dormía. Decía que si dormía, escucharía los pasos, y que los pasos no venían del piso de arriba, venían desde dentro de él. La casa parecía alimentar el duelo como un útero alimenta al feto, y algo crecía allí, algo que no era recuerdo, algo que volvería, no como antes, sino como se vuelve desde el otro lado. Comencé a soñar con la casa, sin haber vuelto. Soñaba con pasillos interminables, escaleras en espiral que descendían, sin llegar a ningún lugar. Soñaba con una melodía suave, cantada por dos voces que se confundían. A veces despertaba con el nombre Ramiro en los labios, y yo nunca conocí a nadie con ese nombre. Me preguntaba si la obsesión de ellas había cruzado algún límite, y ahora se esparcía, como un duelo contagioso, como una nostalgia viva que encuentra refugio en otros cuerpos. La última vez que estuve cerca de la mansión, sentí el suelo vibrar, levemente, como si algo respirara bajo la tierra, y escuché, no risas, no llanto, sino el sonido húmedo y suave de algo que se arrastra, como si alguien aún buscara brazos donde acurrucarse, y las madres aún estuvieran esperando. Todo empezó como un murmullo, un sonido leve, como hojas secas pisadas a lo lejos. Pero en Burgos, cuando el viento cambia de dirección, es como si la tierra misma susurrara. Los más atentos fueron los primeros en notarlo. Durante la madrugada, especialmente en los días húmedos, voces infantiles comenzaban a deslizarse por el aire. Risas, palabras entrecortadas, fragmentos de canciones. Nadie sabía de dónde venían, pero todos apuntaban al mismo lugar, la mansión de las Alvarado. Yo mismo las oí. Serían las 3 de la mañana cuando abrí la ventana y sentí el frío entrar como un suspiro mojado. En el fondo de la sierra surgió un sonido distinto, como si un niño llamara a alguien. Luego otra voz respondió, y después, risas. Lo más extraño era que no parecía juego. Sonaba como burla, como si se rieran de quien las escuchaba. A la semana siguiente, los testimonios se multiplicaron. Un pastor dijo haber visto niños corriendo entre los árboles detrás de la mansión, pero al acercarse, no halló huellas. Afirmó que uno de ellos giró el rostro y que no tenía ojos ni boca. Un grupo de mujeres oyó llantos cruzando el sendero del bosque, pero al mirar alrededor, no había nadie. Los llantos venían de todos lados, como si todo el bosque estuviera de luto. En ciertas noches, el viento traía nombres: Ramiro, Elisa, Matías, los mismos que murmuraban las hermanas. Como si los ecos se negaran a morir. El pueblo entró en alerta, pero no había qué hacer. Las voces estaban allí, pero nadie podía tocarlas. Era como intentar atrapar humo, o peor, como si fuera el humo quien viniera por ti. Fui con una vieja caja de grabación. Quería registrar los sonidos. Pasé horas en el bosque, en silencio. Nada, solo hojas moviéndose y mi propia respiración. Ya me iba cuando escuché, bajo, pero claro, una voz infantil cantaba una melodía extraña, con palabras que parecían de otro siglo. Grabé. Al revisar la cinta, noté que había más voces de las que recordaba. 5, tal vez 7, susurrando juntas en distintas capas. Algunas cantaban, otras hablaban, y una al final simplemente dijo, «Detrás de ti». El silencio que siguió fue absoluto. Desde entonces no volví a usar esa grabadora, no por miedo a la cinta, sino porque, mientras dormía, comencé a oír esa misma melodía en mis sueños. Y lo peor es que empecé a cantarla también, sin darme cuenta. La casa se convirtió en una caja de resonancia.
No solo contenía los sonidos, los devolvía deformados, como ecos perdidos que ya no sabían volver. Los árboles alrededor parecían inclinarse hacia ella, como si también escucharan. Un cazador que acampó cerca contó que oyó pasos suaves alrededor de su tienda durante la madrugada. Dijo que una voz de niña susurró: «Tú no eres mi papá». Y luego, silencio. Al amanecer, encontró pequeños juguetes junto a la fogata. Estaban mojados, aunque no había llovido. La naturaleza entera comenzó a comportarse de forma extraña. Las aves evitaban las ramas más próximas a la casa. Las lechuzas ululaban a mediodía, y en las mañanas más frías, el rocío formaba símbolos en las hojas. Círculos, nombres, manos pequeñas dibujadas con gotas. El bosque parecía escuchar y aprender. Los sonidos no venían solo de la casa, venían desde dentro de las personas. Una mujer comenzó a oír risas dentro de la iglesia. Dijeron que era histeria, hasta que un día el cura también las oyó. Detuvo la misa, pálido, diciendo que había demasiadas voces en los bancos vacíos. A varios niños se les prohibió jugar en la calle por la noche. Empezaron a repetir frases que nadie les había enseñado. Palabras antiguas, amenazantes. Una mañana, vi a un niño dibujar con carbón sobre el suelo. Era un laberinto. En el centro escribió: «Casa de mamá». Le pregunté de dónde sacó eso. Solo señaló al viento. Poco a poco el pueblo comprendió que los susurros no estaban solo allá afuera. Habían entrado en las casas, en las mentes. Y el viento, antes frío y limpio, ahora traía una respiración que no era humana. La campana de la iglesia se volvió marcador de lo inexplicable. Siempre a medianoche, tras la última campanada, las voces aparecían. A veces cantaban, otras lloraban. Pero lo más común era que llamaran, no al unísono, sino una por una, como si buscaran a alguien. «Mamá, tengo frío. ¿Ya no me quieres? ¿Puedo entrar?». Lo perturbador no era lo que decían, sino el tono. No había desesperación. Era rutina, como si lo repitieran desde hace años, como parte de un juego o un deber. La campana, símbolo de protección, pasó a ser temida. Algunos tapaban sus oídos a esa hora. Un hombre juró haber escuchado a su hermana fallecida llamarlo, con la misma voz de cuando era niña. Dijo, pero ella había muerto hacía 20 años, y en otra provincia. Los espejos comenzaron a comportarse de forma extraña. Algunos reflejaban habitaciones vacías donde debía haber paredes. Otros mostraban sombras que desaparecían al volverse. Un cura recomendó cubrirlos con telas negras. Algunos lo hicieron, otros los rompieron, y entonces comenzaron los accidentes, cortes profundos, caídas extrañas, fiebres repentinas. Se decía que las voces usaban los espejos como portales. En mi baño noté condensación en los bordes del espejo. Sin haber vapor, escribí mi nombre con el dedo. Al volver minutos después, otra palabra había aparecido: vuelve. Desde entonces, escribo cada mañana lo que veo, pero nunca sé si fui yo o alguien más. La frontera entre lo real y lo imaginado comenzó a borrarse. Los rumores cruzaron los límites del pueblo. Viajeros que pasaban cerca de Burgos dijeron haber escuchado voces en la carretera. Un grupo de gitanos evitó acampar en la zona. Decían que el viento decía los nombres de sus hijos muertos. Un pintor francés, hospedado en una posada cercana, huyó en la madrugada dejando atrás una tela inacabada. Representaba a una mujer con 2 rostros y niños sin ojos a su alrededor. El cuadro fue quemado, pero contaban que la madera seguía oliendo a tierra mojada, aún hecha cenizas. El nombre Alvarado se volvió sinónimo de espanto, pero nadie subía a la casa. Los susurros continuaban, siempre a la misma hora, siempre con esa dulzura deformada, como si algo o alguien hubiese aprendido a fingir ser niño. Decidí investigar las campanas de la mansión. Había 9 repartidas por la casa, en lugares aleatorios: cocina, sótano, baño, porche. Ninguna tenía cuerda, pero todas sonaban. Llevé una brújula pequeña para registrar alteraciones magnéticas.
Durante la primera noche, giró sin parar entre las 00:03 y las 00:07. En ese intervalo, 3 campanas sonaron, en lugares distintos. Intenté grabarlas, pero la cinta se llenó de estática. Al revisar con atención, identifiqué una frecuencia baja. Una voz oculta entre los chasquidos del ruido susurraba en castellano antiguo: «Estamos aquí». Nunca descubrí qué activaba las campanas, pero cada vez que una sonaba, una ventana se abría, siempre del lado del viento. Un día, el viento cesó. Todo quedó absolutamente quieto, sin risas, sin llantos, sin nombres. Y eso fue lo más aterrador, porque la ausencia de sonido era como una advertencia, como la respiración que se retiene antes del grito. Aquella noche, la campana de la iglesia no tocó, pero las de la mansión sí, todas al mismo tiempo. El eco bajó por los valles, vibró en los tejados, entró en las casas, y fue como si cada cuarto en Burgos se convirtiera en cuna por un instante. Todo el pueblo despertó con la sensación de haber sido tocado por manos pequeñas. Las ventanas vibraban, los espejos se empañaron, y por un segundo, el tiempo pareció dudar. No hubo palabras, pero todos escuchamos, no con los oídos, con el cuerpo. Algo respondió, y esta vez estaba mucho más cerca que antes. El reloj de la pared siempre marcaba la misma hora, 23:59. Cuando estuve en la mansión de las Alvarado, noté que las agujas parecían detenidas, como si se negaran a avanzar hacia la última campanada. Y entonces lo entendí. En ese lugar, la medianoche no era un paso, era un destino, el centro alrededor del cual todo giraba. Las hermanas lo sabían. La casa respiraba ese momento. No importaba el frío, la niebla o la oscuridad. A la medianoche, algo despertaba, y ellas siempre estaban listas. 7 velas encendidas, una por cada hijo. Una habitación cerrada, un espejo cubierto con un paño blanco. En el centro, una sillita infantil de hierro antiguo. Era allí, dentro de ese círculo imperfecto, donde ocurría lo que nadie osaba presenciar. Allí llamaban, pero aquella noche, algo respondió. Encontré antiguos manuscritos escondidos tras un compartimento falso de la estantería, páginas finas, fechadas entre 1897 y 1899. La caligrafía era tensa, irregular, como escrita en fiebre. Los textos describían sesiones nocturnas realizadas por las hermanas tras la muerte de sus hijos. No eran oraciones, eran invocaciones. Usaban latín mal escrito, con errores deliberados, como si distorsionar el lenguaje abriera brechas. Mencionaban entidades llamadas los pequeños que habitan entre velos y daban instrucciones detalladas para mantener una presencia infantil cercana, sin carne, pero con hambre de afecto. El relato era metódico, casi frío. Enumeraban efectos, temblores, pérdida de memoria, sombras en las esquinas, sueños compartidos, y al final de cada sesión, una misma frase se repetía: hoy lloraron más fuerte, mañana tal vez sonrían. Lo más perturbador era que los rituales no buscaban contacto espiritual. No querían mensajes ni descanso, querían el regreso físico, la presencia, el peso, el olor de vuelta. Las hermanas creían que, repitiendo ciertas palabras y preservando objetos claves, los hijos podrían reocupar sus lugares antiguos. Las muñecas, la ropa, las cunas, todo era parte de una estructura cuidadosamente conservada, como un teatro esperando actores. Pero algo salió mal. En uno de los últimos registros, una de ellas escribió: han vuelto, pero están distintos. Tienen los mismos ojos, pero no recuerdan el dolor. El texto termina en fragmentos cubierto de manchas oscuras. Al final un símbolo, una espiral con 7 ganchos. Debajo, una frase temblorosa, casi infantil: ya no nos dejan apagar las velas. Fui al sótano donde comenzaron los rituales. El aire era denso, húmedo, con olor a barro y hierro. En las paredes, símbolos trazados con carbón, algunos cubiertos de moho, otros aún recientes. En el centro, un círculo de sal estaba roto, no desde fuera, sino desde dentro.
como si algo hubiese nacido allí y escapado. Alrededor, marcas pequeñas, como dedos infantiles. Algunas eran arañazos. Había juguetes esparcidos, todos boca abajo. Ningún espejo, ninguna cruz. En una esquina, una muñeca sin ojos sostenía un ovillo de lana roja. El hilo llegaba hasta el centro del círculo. Pisé con cuidado. Escuché crujidos bajo mis pies. No era madera, era hueso, pequeño, frágil, quizás animal, o quizás no. Entonces sentí un escalofrío que no era solo mío. Era como si alguien, o algo, respirara conmigo. Decían que, durante los rituales, las hermanas nunca hablaban en voz alta, siempre en susurros. Las palabras no eran recitadas, eran recordadas. Cada sesión empezaba igual, abriendo la puerta del desván. Allí guardaban los objetos que aún tenían su olor. El desván estaba prohibido, cerrado por dentro, pero en ciertas noches una luz tenue se filtraba entre las tablas, y el sonido no era de oración, era de juguetes cayendo, de pasos corriendo. Un vecino dijo haber oído risas desde el techo, risas finas, rítmicas, como si jugaran a la ronda, pero la casa estaba vacía, o eso creían. Las hermanas no habían sido vistas por semanas. Aún así, la luz del desván seguía encendida, cada medianoche. Un testimonio de 1899, escrito por un aprendiz de herrero, cuenta que una noche, mientras reparaba una carreta, vio a dos niños en la galería de la mansión. Iban de la mano, tenían el cabello oscuro, enmarañado y ropas demasiado antiguas. Al acercarse, los niños se detuvieron. Uno dijo: «Ya no tenemos lugar adentro». Pensó que era un juego, hasta notar que ninguno proyectaba sombra. Cuando quiso huir, oyó campanillas tras él, pero no eran de iglesia. Eran campanillas pequeñas, como las de una cuna. Al girar, no había nadie, pero al llegar a casa, encontró un dibujo en su puerta: 7 manos abiertas, goteando. El herrero jamás volvió a hablar del tema. Murió semanas después. En su pared, un mensaje escrito con carbón: «La puerta no se abre 2 veces». Comencé a ver patrones. Los rituales seguían ciclos: 7 días de silencio, 7 minutos de llamado, 7 objetos en cruz, siempre a medianoche. El número 7 aparecía en todo, incluso en las ventanas, 7 por piso. Algunos estudiosos vinieron de otras regiones a investigar. Hablaron de histeria colectiva o símbolos del duelo, pero ninguno se quedó más de 3 días. Uno escribió que en la segunda noche oyó voces desde dentro del espejo de su cuarto. Otra desapareció tras visitar la casa. Su cámara fue hallada en el desván. Las últimas imágenes muestran a 2 mujeres de espaldas, vestidas de negro, con los brazos en alto. Y al fondo, un niño, con los ojos cerrados, pero con una sonrisa demasiado grande para ser humana. Había marcas en el techo, como si algo arrastrara garras por dentro del tejado. El sonido era constante, un rasguño lento, siempre entre las 00.07 y las 0014. 7 minutos, siempre 7. Cada semana, más vecinos decían oír cosas dentro de sus casas. Una anciana contó que cada noche su lámpara parpadeaba 3 veces y luego oía una respiración tras la puerta, pero no había nadie. Un niño dibujaba obsesivamente la misma imagen: 2 mujeres mirando un espejo. Cuando le preguntaron quiénes eran, respondió: «Las mamás del otro lado». El ritual parecía haber desbordado la mansión. Ya no era un acto aislado, era contagio, una repetición viva, como si el mundo se estuviera volviendo reflejo y la imagen estuviera cobrando vida propia. La última noche que me acerqué a la casa, vi la puerta entreabierta. Algo me llamó, no con voz, con sensación, como si mi cuerpo supiera el camino antes que yo. Entré. La sala estaba a oscuras, salvo por 7 velas encendidas en círculo. El aire era denso. En el centro, una silla infantil, vacía. Las paredes cubiertas de palabras arañadas. «Ven, ven, ven, ven». Toqué la silla. Estaba tibia, como si alguien acabara de levantarse. Detrás de mí, pasos, lentos, suaves. No me giré. No fue necesario. El espejo reveló 2 siluetas idénticas, de pie detrás de mí.
Y entonces sentí una mano pequeña tomar la mía, pero no había calor, solo ausencia, y al mismo tiempo, un amor torcido, imposible, un amor que nunca murió. Desde entonces entendí que los rituales no terminaron, solo cambiaron de forma. Ya no eran conducidos por las hermanas, ahora parecían sostenidos por lo que había respondido, algo que aprendió a imitar, a fingir, a alimentarse del gesto. Cada noche que se encendía una vela, el sonido regresaba. Cada vez que se pronunciaba un nombre, había respuesta, aunque no viniera de la memoria, sino del eco. La casa se volvió un reflejo de antiguas voluntades, un lugar donde el luto no cerraba, sino germinaba, y el ritual era su agua oscura. Nada allí era humano, pero todo se movía por un amor tan profundo, tan desesperado, que aceptó cualquier cosa en lugar de lo perdido, incluso lo que nunca debió haber venido. Fue en una noche de invierno cuando todo culminó. El viento venía del norte, cortando el valle como una cuchilla helada. El pueblo estaba demasiado silencioso, ni los perros ladraban. Yo no podía dormir. Había algo en el aire, como una vibración muda, un zumbido contenido, como el eco de un grito aún no dado. Y entonces comenzaron los sonidos. Primero, un crujido sordo, como madera arrastrándose. Luego, estallidos agudos, como vidrios partiéndose. Y por último, los gritos, altos, largos, inhumanos. No venían de una sola garganta, sonaban como muchos, mezclados, en tiempos distintos. Los vecinos salieron a sus puertas, pero nadie subió hasta la casa. Todos sabían, de algún modo, que aquello era el final de algo, o el inicio, y por primera vez, las campanas de la mansión sonaron antes de la medianoche. A la mañana siguiente la niebla era más espesa que nunca. El camino hacia la mansión había desaparecido bajo el velo blanco, como si el mundo intentara ocultar lo ocurrido. Pero yo fui, tenía que ir. Llevé una linterna y una libreta. Cada paso era acompañado por un silencio denso, un silencio que parecía esperar. La puerta estaba entreabierta. La empujé. La sala, vacía. Las velas consumidas hasta el final. La silla infantil volcada en el suelo. Todo olía a cera derretida, leche agria y hierro. Subí los escalones lentamente, sintiendo la madera quejarse, como si ella misma estuviera cansada de guardar secretos. Arriba, las habitaciones estaban abiertas, las cunas se mecían, solas, y en cada una, algo estaba escrito con carbón. Ellas se fueron, pero no estaban allí, ni vivas, ni muertas. No había cuerpos, no había rastro, solo sus vestidos doblados con cuidado sobre la cama, cada detalle intacto, como si hubieran desaparecido en medio de un gesto. Una taza de té aún tibia, un peine con cabellos, un rosario colgando del cabecero, todo en orden, como parte de un rito. Pero había algo más. Las paredes estaban cubiertas de pequeñas manos, decenas de ellas, como si una multitud de niños hubiera pasado los dedos por ahí. Algunas marcas estaban en el techo, otras en lugares imposibles, y entonces lo noté. No eran solo manos, había huellas, huellas que venían desde dentro de los espejos. La casa parecía haber sido invadida por algo que no necesitaba puertas, algo que había estado esperando ese momento durante mucho tiempo, y que por fin encontró lugar. Los vecinos más cercanos afirmaron haber escuchado esa noche un canto. Venía desde lo alto de la casa, como un coro lejano, pero nada celestial. Era grave, lento, repetido, como una canción de cuna tocada al revés. Las palabras eran indistintas, pero entre los versos todos reconocieron algo. Risas, risas de niños, entremezcladas con un llanto apagado, como si algo riera mientras lloraba. Un campesino contó que al mirar con su catalejo vio una figura femenina girando sola en el desván, con los brazos abiertos, como en un juego. Su piel era demasiado blanca, casi translúcida, y detrás, 7 sombras más pequeñas, quietas, como si observaran, como si esperaran el momento para levantarse y bailar también. Pero nadie subió, nadie quiso ver lo que esa música estaba llamando.
En la cocina había platos servidos sobre la mesa. 7, cada uno con una servilleta bordada con un nombre distinto. Nombres de niños, algunos repetidos de los antiguos registros, otros nuevos, como si la familia hubiese crecido, como si algo se hubiera multiplicado, brotado en la oscuridad. En el suelo, al lado de la mesa, estaban las muñecas, todas de espaldas, como si no quisieran ver lo que iba a pasar. El ambiente tenía un peso que no sé explicar. No era miedo ni tristeza, era una nostalgia viva, una que ya no temía la ausencia porque había encontrado otra forma de estar. Esa mesa parecía un altar, una ofrenda al vacío, y el vacío estaba satisfecho y lleno. La casa por primera vez parecía en paz, pero era una paz extraña, la paz de algo que acaba de comer. Sobre la chimenea encontré un diario. La tapa de cuero estaba reseca y las páginas, frágiles como piel antigua. No había firma, pero reconocí la letra de una de las hermanas, por la inclinación. El diario comenzaba con frases confusas, entre plegarias y delirio. Hablaba de oír a los hijos por la noche, de verlos en sueños, de seguir sus pasos por los pasillos. Con el tiempo, los relatos se hacían más claros. Describía cómo iniciaron los rituales, cómo los nombres cambiaron, cómo las risas llegaron antes que los llamados. Ahora saben venir solos, escribió. En otra página, una frase repetida muchas veces. Ya no somos madres, somos moradas. La última entrada era solo un dibujo. 2 mujeres unidas por hilos que salían de sus ojos. Y abajo, la misma espiral con 7 ganchos. En los días que siguieron, la casa se volvió extrañamente silenciosa. Las campanas no sonaron más. Las voces cesaron. La vela de la ventana no volvió a encenderse. Era como si todo hubiese concluido, pero no resuelto. El párroco intentó bendecir la casa desde lejos, pero cayó enfermo poco después. Deliraba diciendo que ya no había almas allí, solo cascarones, solo ecos. Algunos creían que la casa había cumplido su propósito, otros que simplemente se había llenado por completo, como un vaso rebosado. Yo soñé durante 7 noches con las mismas imágenes, cunas vacías, pasillos girando, una muñeca sin ojos siguiéndome. Siempre despertaba con la sensación de haber dicho un nombre que no era el mío. Los espejos fueron retirados por un grupo de vecinos. Los llevaron a la iglesia, los cubrieron con mantas, los encerraron en una bodega. Pero esa misma noche sonaron campanas, no las de la mansión, las de la iglesia. Nadie las había tocado. Uno de los espejos, aún cubierto, comenzó a empañarse por dentro. Al quitarle el paño, vieron una frase escrita con condensación. Ella sigue mirando, y debajo una huella pequeña, como de niño. Desde entonces, las campanas de la iglesia suenan a medianoche, solas, siempre 7 veces, siempre con el mismo ritmo que un corazón asustado. El pueblo comenzó a vaciarse. Algunos se mudaron, otros prefieren fingir que nada pasó. Pero yo sé lo que vi y sé lo que escucho. Cuando el viento cambia, oigo pasos suaves sobre el techo de mi casa, como si alguien aún estuviera jugando allí. La mansión está vacía, pero no está abandonada. Hay una diferencia. La maleza cubre el jardín, pero la estructura permanece intacta. Ningún vidrio roto, ningún derrumbe, como si el tiempo respetara ese lugar o le tuviera miedo. Turistas que intentaron entrar regresaron pálidos, sin memoria de lo que vieron. Una mujer desmayó al pisar el porche. Al despertar repetía, ellas siguen adentro. Nadie más se acerca, pero todos evitan mirar directamente hacia el desván. La ventana sigue ahí, y en noches claras dicen que se ven 2 siluetas, quietas, observando. A veces una levanta la mano y saluda, como una madre diciendo buenas noches, o como algo que aprendió a imitar el gesto, pero sin saber qué significa. Y así terminó la historia de las hermanas Alvarado, no con muerte, ni con desaparición, sino con transformación. No se fueron de la casa, se volvieron parte de ella, no madres, no viudas. Algo entre el recuerdo y el reflejo, algo que permanece, que escucha, que repite.
La casa ahora respira sola, y cada medianoche, aunque no haya sonidos, algo se mueve. Una cuna cruje, una vela se enciende, un espejo se empaña. Ya no hay gritos, ni risas, solo el sonido sutil de quien se acostumbró a quedarse y a esperar. No justicia, ni paz, solo a alguien que, un día, diga el nombre correcto y abra la puerta. La casa ahora es ruina. Las ventanas rotas solo reflejan el gris del cielo. La hiedra trepó hasta el tejado, cubriendo las gárgolas y el reloj detenido. Las puertas gimen al toque del viento y el suelo se queja bajo los pasos de quien se atreve a entrar. Hay grietas en el techo, humedad en los muros, olor a madera vieja y polvo dormido. Pero incluso en ruina, no parece vacía. Al contrario, el silencio dentro está lleno, denso, como si cada piedra guardara un sonido. Dicen que al mediodía, el eco de risas infantiles se mezcla con las campanas de la iglesia. Pero es a medianoche cuando ocurre el milagro oscuro. Cuando suenan las 12, el viento cambia, y quien escucha con atención jura que oye risas, risas que no envejecen, risas que aún saben el camino de regreso. He estado allí, más de una vez, y cada regreso fue distinto, como si el tiempo reescribiera la historia a cada visita. La primera vez, todo estaba cubierto de polvo. La segunda, encontré huellas frescas en la entrada, pequeñas, alineadas como si niños hubieran corrido en fila. En la tercera, hallé una cajita de música en el desván. El mecanismo aún funcionaba, pero la melodía era irregular, torcida, como si alguien hubiese cambiado las notas. La toqué en mi casa. Esa noche, soñé con campanas sonando dentro de mi habitación. Al despertar, el aire estaba helado y las cortinas se movían solas. Desde entonces, nunca volví a tocarla. A veces, sin embargo, suena sola. Siempre a medianoche. Siempre la misma melodía. Los vecinos evitan hablar del tema. Algunos juran no haber oído nada. Otros prefieren mentir. Pero siempre aparece alguien nuevo, un viajero, un curioso, que pregunta por la casa de las viudas. Los mayores bajan la mirada y dicen: ahí no hay nada. Aún así, van, y casi siempre regresan distintos. Un joven apareció un día en la taberna del pueblo diciendo que había entrado. Hablaba bajo como si guardara algo en la garganta. Contó que subió las escaleras y escuchó risas arriba. Pero al mirar al espejo del pasillo, vio 7 niños detrás de él. Ninguno se movía, ninguno parpadeaba, y uno de ellos tenía su propio rostro. Desde entonces, el joven no habla más, solo silba, siempre el mismo tono, siempre a medianoche. En los archivos parroquiales encontré anotaciones recientes, relatos de sacerdotes, viajeros, estudiantes de teología. Todos describían lo mismo, voces que venían con el viento, pero no arrastradas por él, como si el viento solo las transportara. Una monja escribió: oí reír a un niño. Abrí la ventana y vi a 2 mujeres mirándome desde la colina. Les sonreí. Solo después noté que no tenían rostro. Otras cartas mencionaban cruces invertidas en el bosque, cunas vacías y fragmentos de huesos dentro de frascos. Las autoridades ya no investigan. Lo llaman superstición. Pero la superstición es solo un nombre elegante para el miedo antiguo, ese que nunca muere, aunque lo entierren bajo siglos de silencio. La ruina se volvió atracción para algunos. Fotógrafos curiosos, cazadores de sombras. Llegan de día, toman fotos y se van antes del anochecer. Pero hay quienes se quedan. Un grupo de jóvenes acampó una vez cerca. Dijeron haber oído una voz de niña llamarlos. Vengan a jugar. Al amanecer, uno de ellos había desaparecido. Los demás contaron que escucharon risas en las ramas y que entre los árboles vieron por un instante la silueta de una mujer vestida de negro. El cuerpo nunca apareció. En el tronco de un roble dejaron talladas 2 palabras en latín: Mater non dormit. La madre no duerme. Nadie volvió a pasar la noche allí. El bosque respira otra vez, pero no es aire lo que toma, es memoria. A veces pienso que la casa no es un lugar, es un eco, un espejo fijo entre tiempos distintos.
El ayer no terminó. Solo repite sus gestos, intentando recordar lo que olvidó. Y el viento es su mensajero. Cuando pasa, arrastra voces, las mismas voces, sin importar el siglo, sin importar la estación. El sonido no cambia. Y cada generación de Burgos crece con la misma advertencia. Cuando el reloj de 12 cierra las ventanas. Pero siempre hay alguien que no cree. Siempre alguien que quiere probar que nada existe. Y siempre es ese alguien quien regresa cambiado. Porque el viento, dicen, no habla por hablar, escoge. Y cuando escoge, es porque alguien allá adentro ha llamado primero. El año pasado llegó un investigador desde Salamanca. Pasó 3 días grabando sonidos, midiendo temperaturas, riéndose de las historias. Dijo que todo era viento y acústica. Volvió al hotel. A medianoche, la recepcionista lo encontró de pie frente a la ventana, repitiendo un nombre, Elisa. La grabación que dejó solo muestra el soplido del viento, pero al subir el volumen se escucha claramente una voz infantil que susurra, «Ya no somos frío». Desapareció al día siguiente. Su coche fue hallado a 2 kilómetros de la mansión. Dentro, 7 velas consumidas hasta la base. Ningún cuerpo. Solo huellas de manos pequeñas en el volante y un olor leve a leche y cera. Cuando llueve, el sonido se multiplica. El viento sopla en direcciones opuestas y por un momento, el pueblo entero parece susurrar. Las puertas golpean, las chimeneas gimen y quienes están despiertos juran oír risas sobre los tejados. Un sacerdote escribió que el tiempo allí no corre como el nuestro, que cada gota es una memoria repitiéndose. A veces, las voces dicen cosas sueltas. Abre, espera, mira. Otras veces, solo respiran. Una maestra contó que, durante sus clases nocturnas, las risas salían de las paredes. Los niños preguntaban si podían jugar con los amigos de la ventana. Desde entonces, se mudó y nunca más dio clases al caer el sol. Hoy casi nadie habla de las hermanas Alvarado. Son mito, sombra, advertencia, pero de vez en cuando alguien las ve. 2 mujeres en la ventana del desván, quietas, idénticas. A veces sostienen algo, a veces están vacías. El reloj de la iglesia marca la hora y el viento cambia, y quien escucha nota un segundo sonido junto a las campanadas. Un sonido leve, infantil, que viene de algún lugar imposible. El sonido de quien aún responde cuando lo llaman. El sonido de quien nunca se fue. Algunos dicen que es el eco de la nostalgia. Otros, el precio del recuerdo. Yo prefiero pensar que es amor. El amor que se negó a morir. Y por eso mismo, nunca descansó. Hay noches en que sueño con ellas. En el mismo cuarto, el mismo frío, el mismo reloj detenido. Me miran sin rostro, pero sé que me reconocen. El viento sopla y escucho un nombre que no es el mío. A veces respondo, y en ese instante, todo se apaga, como si el mundo respirara conmigo. Al despertar, hay una brisa suave en la ventana y un olor a vela recién apagada. Suenan las campanas, y por un momento, Burgos entera parece suspendida entre lo que fue y lo que aún llama. Las hermanas no regresaron, nunca lo necesitaron, porque aquello que invocaron un día sigue aquí y sigue respondiendo. Si escuchaste esta historia hasta el final, cuéntame en los comentarios desde dónde estás mirando. Deja tu like si esta historia te puso la piel de gallina y compártela con alguien que amaría conocer el misterio de las hermanas Alvarado. Porque, en Burgos, el viento todavía susurra y a veces susurra tu nombre.